nuestro Dios. Jehová mi Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Los invito, hermanos, para que tomen su Biblia, por favor, con su mano derecha. Vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor. Si usted tiene un ejemplar de la palabra de Dios, tómela con su mano derecha y vamos a hacer este compromiso cada vez que podemos predicar, que leemos la palabra de Dios y cada vez, ¿verdad?, que abrimos la Biblia, hacemos este compromiso, este pacto con nuestro Señor Jesucristo. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos abrir tu palabra confiadamente, Señor, en que tú estás con nosotros. Tu Santo Espíritu nos está guiando, iluminando, Señor, y nos estará también, Padre Celestial, mostrando todas aquellas cosas que nosotros necesitamos aprender y hacer tu voluntad. Oramos, Señor, en este día para que, Padre Celestial, las comunicaciones no fallen, Señor, para que podamos exponer la palabra tuya, Señor, sin ningún problema. Gracias por esta bendita libertad que tenemos, Señor, de poder abrir este micrófono, este video, Señor, y poder compartir con mis hermanos en Cristo la palabra de Dios. Oramos, Señor, para que en tu nombre podamos, Señor, también ser bendecidos y edificados por ti. Señor, que no haya nada en mi boca que no sea de ti, Señor, de tu voluntad, que sea expresado. Abre nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a buscar en la Biblia un versículo de la palabra de Dios que se encuentra, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículo 10. Es un solo versículo nada más,
pero tiene mucho que decirnos. Mateo capítulo 6, versículo 10. Este pasaje de la Biblia es el que comúnmente todos nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro, aunque en realidad la Biblia no dice que es el Padre Nuestro, porque este es un título popular o es un título católico el que estamos ahorita refiriéndonos, pero sin embargo es muy conocido por esta razón, porque todo este pasaje de la Biblia nos habla acerca de la oración modelo o la oración, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos. Así que el versículo 10, hermanos, de este pasaje de la Biblia, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, nos dice de la siguiente manera, hermanos, y ustedes me siguen con su vista. Dice, venga tu reino. Jesucristo ya empezó con la oración. Jesucristo aquí en estos momentos, los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor entonces les dice, vosotros pues oraréis así. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10, que es el versículo que traemos ahora, hermanos, a la mesa para que podamos compartir y hablar acerca de él, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Yo pensaba cuando estaba pequeño, como la edad de Miguelito, más o menos, que era una sola palabra, tu voluntad. Entonces decía yo, ¿qué significa esa palabra? Tu voluntad. Pero no, después ya lo leí bien y son frases separadas o palabras separadas. Hágase tu voluntad. Así que el día de hoy vamos a reflexionar en este pasaje de la Biblia y voy a tomar de este versículo el título para el día de hoy que le he puesto a este mensaje, hágase tu voluntad. Y el propósito, hermanos, del día de hoy es estimularlos a ustedes a que cumplamos la petición de Jesús siempre en nuestras vidas. Y la petición de Jesús es que hagamos la voluntad del Señor, así como en el cielo también se haga en la tierra. Un pastor amigo mío recibió la invitación a hacerse cargo de una iglesia muy grande en uno de los estados de aquí de la República de México, y si aceptaba el pastorado, me dijo él, que le ofrecían un salario 4 veces de lo que él estaba pidiendo. Era una iglesia muy grande y le ofrecían 4 veces de lo que él estaba pidiendo. El pastor pasó tiempo en oración buscando la voluntad de Dios al respecto. Un día me lo encuentro a él y a su hijo en una de las conferencias, ¿verdad? Y entonces le pregunté al niño, porque mi amigo pastor estaba dando una conferencia, y le pregunté al hijo, le pregunté qué es lo que por fin va a hacer su papá y cuál es la decisión que va a tomar. Y el pequeño me contestó, papá está orando y mamá está haciendo las maletas. Yo creo que así a veces nosotros también somos, ¿verdad? Nosotros o unos están orando, papá está orando o mamá está orando y el otro está haciendo las maletas o la otra persona está haciendo alguna acción, ¿verdad? Pero de alguna otra manera necesitamos poner también acción a nuestras oraciones. ¿Sabe una cosa? El mundo está dividido entre los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen su propia voluntad. Lo voy a decir una vez más, el mundo está dividido entre los que hacen la voluntad de Dios y los que hacen o llegamos a hacer nuestra propia voluntad. ¿Alguna vez ha pensado usted en hacer la voluntad de Dios tal y como Él manda? ¿Alguna vez usted ha reflexionado en este pasaje de la Biblia o cuando usted repetía el Padre Nuestro, sacerdote católico o el presbítero de la iglesia le decía, bueno, para que tú puedas tener el perdón de pecados, te voy a poner como penitencia 100 Padres Nuestros? Y cuando usted hacía esta penitencia de recitar o de decir estos 100 Padres Nuestros, ¿usted acaso algún día reflexionaba en la frase que dice hacer la voluntad? Hágase tu voluntad. ¿O cuántos de ustedes son de mi equipo pensando que hacer la voluntad de Dios es lo que yo pienso que debe de ser la voluntad de Dios? En otras palabras, queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera. Como la canción aquella
de Frank Sinatra, ¿no? La canción tan famosa que grabó en inglés y en muchos idiomas que se llama A Mi Manera. Y a mi manera es la forma de que muchos cristianos, incluyéndome, hemos vivido ciertas etapas de nuestra vida cristiana. Pero el concepto de hacer la voluntad de Dios, según el cristianismo, es hacer la voluntad de Dios de una manera libre, en libre elección y voluntaria de cada una de las personas. La voluntad de Dios se hace libre y se hace voluntaria. No se obliga a nadie, ciertamente. No tenemos un Dios que Él nos obliga con un castigo si no hacemos lo que Él nos está pidiendo. Pero esta elección libre y esta elección voluntaria tiene que ver conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Aquí es donde entra el compromiso. Si ciertamente Dios no nos persigue con un castigo, pero sí hay de parte de nosotros un compromiso, y cuando actuamos en compromiso hay una consecuencia por no hacer la voluntad de Dios, entonces nosotros aferramos a ese compromiso, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Entonces, ¿cómo cerramos la pinza de todo esto? Que por amor a Cristo nosotros somos, ¿verdad? Hacemos la voluntad del Señor y somos esclavos por amor del Señor, porque así como Él se dio en libre y totalmente por nosotros para nuestra salvación, tenemos agradecimiento para con Él. Esta es una frase muy popular que nosotros usamos según la elección libre y voluntaria de la persona cuando queremos hacer la voluntad del Señor. Pero todos los que estamos aquí sabemos, hermanos, los que estamos en esta sala, que la voluntad del Señor, hermanos, para nuestra vida trae bendición. Nunca va a traer maldición y nunca va a traer, por supuesto, una carga, sino que va a traer una bendición y una consecuencia, por supuesto, para nuestro beneficio. Quiero considerar ante ustedes 3 preguntas importantes acerca de la voluntad del Señor, porque a nosotros nos enseñan a repetir el Padre Nuestro y decir, así como venga tu reino y hágase tu voluntad, pero muchas veces no reparamos o pocas veces reflexionamos en decir cómo es que yo puedo hacer la voluntad de Dios. La segunda pregunta, hermanos, es ¿cuándo debo de hacer la voluntad del Señor? Y la tercera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debo de hacer la voluntad de Dios? Vamos a responder estas 3 preguntas conforme a las Escrituras, y voy a pedir que usted tenga en su mano la Biblia, porque vamos a leer muchos pasajes de la Biblia para poder reafirmar lo que el Señor nos está diciendo. Así que, si están listos, vamos a empezar con la primera pregunta que dice, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Bueno, esta pregunta por lo menos tiene 2 respuestas. Número 1, hacemos la voluntad de Dios cuando seguimos la palabra de poder. Cuando seguimos la palabra de poder. Y la palabra de poder es las Escrituras, la santa palabra del Señor. Millones de personas en el mundo repiten generación tras generación el Padre Nuestro sin hacer la voluntad de Dios. Solamente lo repiten como una letanía, lo repiten como una frase para poder alcanzar alguna gracia o poder alcanzar algún perdón, pero sin hacer la voluntad del Señor. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, que la voluntad del Señor tiene por lo menos 2 aspectos. La voluntad del Señor tiene mandamientos positivos y tiene también mandamientos negativos. Y déjeme explicar lo que estoy tratando de decir. Vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 35, por favor. Mateo, capítulo 18, versículo 35. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. 18:35. Mateo, exactamente. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. La parte positiva de los mandamientos del Señor, hermanos, es que nos trae perdón. La Biblia dice, hermanos, que el perdón es un mandato de parte del Señor y perdonar es parte de los mandamientos positivos del Señor. Por eso es que hacer la voluntad de Dios cuando seguimos la palabra de poder. Si la Biblia nos dice que tenemos que perdonar, entonces no seamos nosotros tardos para perdonar. Esto no quiere decir que usted el día de mañana o el día inmediato usted
va a olvidar absolutamente todo y va a ser como si nada hubiera pasado, y usted se va a agarrar de la mano con aquel que le robó, con aquel que abusó de usted o con aquel que le golpeó. Esto no quiere decir esto quiere decir simple y sencillamente que debemos de perdonar, porque el perdón es para nosotros mismos y también para soltarnos de alguna ligadura con la otra persona. Pero ojo, este pasaje de la Biblia habla de sus hermanos, así que no debería ser ningún problema el poder perdonar a sus hermanos, porque el mandamiento de Cristo es claro: ama a tus enemigos. Ahorita vamos a ver acerca de eso, pero en esta ocasión dice: perdona a tus hermanos. Dice el versículo 35, dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Muchos de nosotros decimos: sí, claro, te perdono con tal de que ya me dejes en paz. Pero hermanos, el mandamiento dice de todo corazón. Dice: si no perdonas a tu hermano. Este es el mandamiento positivo. Nosotros, cuando cumplimos con la voluntad del Señor, que es perdonar a nuestros hermanos, recibiremos más ¿qué? Más perdón. Más perdón. El perdón es efectivo, hermanos, porque nosotros vamos a necesitar más perdón en el futuro. Así como hacemos con nuestros hermanos en Cristo, así como hacemos con la gente de afuera, así también dice la Biblia, el Señor hará con todos ustedes. Vamos a Mateo 22:39, por favor. Mateo 22:39, si son tan amables. Y dice el pasaje de la Biblia de la siguiente manera, versículo 39. Dice: y el segundo, bueno, el 38 dice de la siguiente manera, ¿no? 38 dice: y este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál es? El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero dice el 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, esta es una de los grandes mandamientos, pero más difíciles de llevar, porque mucha gente, como no se ama a sí mismo, no puede amar a otras personas. Y aquí es donde nos atoramos, aquí es en donde nosotros nos detenemos, y aquí es en donde como cristianos muchos de nosotros no podemos cumplir con este mandamiento. Pero esto es parte de la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si ustedes y yo tenemos como Pedro la pregunta de: sí, Señor, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, el Señor, ¿verdad? Le dijo claramente quién era el prójimo: aquella persona, ¿verdad? Aquella persona que debería de perdonar 70 veces 7. Y está hablando acerca del perdón, que es uno de los mandamientos del Señor. Entonces, el beneficio positivo es que recibiremos perdón. Segundo, que recibiremos amor también. Hay que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted se ama. Si se ama tanto y demasiado, entonces no le debería de causar ningún problema el amar a sus semejantes. No les va a hacer daño, no les va a robar, no les va a mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no habla de los hermanos en Cristo. Aquí no habla solamente de la familia. Aquí habla de nuestro prójimo, de todas las personas que nos encontramos en la tierra. Y tercero, hermanos, otro mandamiento positivo del Señor es orar. Vea lo que dice el Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice este pasaje de la siguiente manera: dice el 17, hermanos, orad sin cesar. Todo el versículo o todo el pasaje desde el versículo 16 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, todo este pasaje de la Biblia, lo que hemos mencionado, es parte de los mandamientos del Señor que traen consecuencias positivas a nuestra vida. Orar, hermanos, resuelve los problemas. Orar cambia los corazones. Orar prepara el camino y el terreno para que todos nosotros podamos ir a trabajar. Orar prepara las mentes de las personas para que nosotros podamos convivir con ellos también. Y orar, hermanos, cambia los corazones de las personas cuando tenemos nosotros dificultades personales con ellos. Pero también hay mandamientos, hermanos, que tienen una repercusión negativa y que el Señor dice, hermanos, que si no los obedecemos, entonces nosotros no vamos a cumplir con la voluntad del Señor. Si usted perdona, cumple con la voluntad del Señor. Si usted y yo amamos, cumplimos con la voluntad del Señor. Si usted y yo oramos,
cumplimos con la voluntad del Señor. Pero vea cuáles son los mandamientos de alguna manera negativos si no los cumplimos. Vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, ahí mismo también, pero el capítulo 4, un capítulo antes, versículo 6. Primera de Tesalonicenses 4:6. Si usted no cumple con esto, vea lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Está escuchando bien lo que dice acá? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado. Bueno, usted tiene que leer todo el pasaje de la Biblia para poder comprender todos los mandamientos y cada uno de ellos de los que dice el Señor. Pero al final dice este versículo 6 que ninguno agravie ni engañe a su hermano tampoco. Entonces, si nosotros faltamos a los mandamientos, traeremos entonces consecuencias negativas. Vea lo que dice Efesios 4:30. Aquí está otra consecuencia. Efesios 4:30. Dice el pasaje de Efesios 4:30 de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero vea lo que dice el versículo 29. Dice, bueno, vamos a ir desde el versículo 26. Si usted no hace esto, va a contristar al Espíritu Santo y tendrá un efecto negativo en su vida y en mi vida. Dice el versículo 26, enójense pero no pequen. Bueno, su versión dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te dure más de un día el enojo contra tu hermano, ni deis lugar al diablo. Y luego dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, mis palabras, mis expresiones, mis frases, lo que yo digo, dice que no sea corrompido. Aquí habla de malas palabras, aquí habla de palabras negativas, aquí habla de palabras, lo que hoy le llaman, ¿verdad? Abuso psicológico verbal y todo lo que usted está imaginándose ahora, pero dice palabras corrompidas. Y lo dice el 31, quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura. Efesios 4:31 estoy, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, y lo dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es el efecto negativo de todo esto, hermanos? Lo leímos en el pasaje del versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo del Señor. El efecto negativo de no cumplir con este mandamiento, hermanos, es entonces contristar al Espíritu Santo. Y permítame un último versículo más. Segunda de Corintios 6, por favor. Segunda de Corintios 6. Este es un pasaje muy controversial, pero tiene varios aspectos que voy a mencionarlo rápidamente y después con mucho gusto los puedo explicar en otra ocasión. Segunda de Corintios 6:14. Pero tenemos que leer, hermanos, más adelante todavía hasta el versículo número 16, quizás el 17 también. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se junten, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte en lo creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Ahora, este pasaje de la Biblia, hermanos, lo usamos muchas veces nosotros para un solo enfoque. A mí cuando estaba pequeño y cuando estaba en el seminario, me enseñaron que este pasaje de la Biblia solamente aplicaba para aquellos que se iban a casar. El consejo es de la palabra del Señor que no nos casemos en yugo desigual, que no se junte un hijo de Dios con un hijo del diablo, que no se junte un hijo de Dios, un creyente, con alguien que no es creyente. Pero este pasaje no solamente habla del casamiento, este pasaje va mucho más allá. Si yo como empresario cristiano me uno
en un negocio con un empresario mundano, con un empresario que no es temeroso del Señor, también es un yugo desigual. Así que esto no solamente aplica para la cuestión del matrimonio, porque el pasaje anterior, el 5, y el pasaje después, el 7, habla del matrimonio y problemas del matrimonio, y podemos interpretarlo de una sola manera, pero no solamente se interpreta para las personas que se van a casar, que escojan a un creyente como esposo o como esposa para poderse unir, sino que también aplica para los negocios, también aplica para las relaciones personales, también aplica para los amigos, también aplica para un montón de cosas en la vida del creyente y del cristiano, porque la reflexión viene más adelante. Dice el versículo 6 mismo, también dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hablando de que el creyente es justo, hablando de que el creyente tiene la justicia de Dios y el incrédulo no lo ve todo en justicia. A veces los incrédulos son injustos, bueno, a veces los creyentes también, pero vamos más a que el incrédulo tiene un corazón injusto, y cuando está haciendo o cuando le está pidiendo a alguien, yo he tenido experiencia, por ejemplo, de esposos que son inconversos y la esposa es creyente y él es injusto cuando ella da el diezmo, cuando ella da aportaciones para la iglesia, para las misiones, o cuando tenemos un socio que no es cristiano, él tiene el 50%, yo tengo el 50%, y el socio dice, oye, ¿por qué destinas mucho del dinero de la empresa para la obra de las misiones? Y ahí empiezan los conflictos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y luego dice más adelante también, versículo 14, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia, dice el versículo 14 también, Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces, cuando no hacemos, quiero cerrar con este comentario para no meterme mucho en detalles, cuando no hacemos este mandamiento, cuando no lo cumplimos, también traemos nosotros un efecto negativo en nuestras vidas. Conozco muchas personas que aún así tienen negocios con incrédulos y entonces invierten su fortuna con personas que no deberían de haber invertido. Ustedes tienen que leer, si es el caso de ustedes tienen que leer la historia de los reyes en Crónicas, en Reyes, cómo los reyes hicieron alianzas con reyes que no eran temerosos de Dios y estos se aprovecharon de las riquezas de los hijos de Dios y los dejaron en la ruina. Cómo los inconversos se aprovecharon de la bendición de Dios y entonces el rey que era creyente en Dios, este rey tuvo maldición de parte del Señor porque la voluntad del Señor no estaba cumplido en ellos. Y si lo llevamos al matrimonio, sucede exactamente también lo mismo. Sin embargo, ¿verdad? El Señor en su gracia nos permite aún así poder convivir y tener, y el Señor nos va a dar las consecuencias que tengamos acerca de esto. Muy bien, entonces no debemos de buscar dirección en lo que está prohibido, ni buscar dirección en las áreas de donde Dios ya ha dicho que sí. Mire, le voy a poner un ejemplo. Muchas veces nosotros oramos a Dios por la voluntad del Señor, pero Dios ya dijo otra cosa. Y oramos a Dios para que Dios cambie su voluntad. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Había una vez una señorita que se me acercó y me dijo, pastor, yo estoy de novio con un muchacho que no es creyente y no es cristiano y creo que no lo va a hacer. Así que si me caso con él, no sé, ¿verdad?, qué consecuencias voy a tener, pero sé que estoy faltándole al Señor. Y entonces estoy orando para que el Señor apruebe mi relación con este joven. Yo le dije en ese momento, mira, la voluntad de Dios ya está en la Biblia y no va a cambiar. Hay, hermanos, cosas que Dios no va a poder cambiar nunca. Y usted va a decir, pero mira, me casé con este inconverso o me casé con esta mujer inconversa. No sé si en Hermosillo recuerde el hermano Miguel Ángel, ¿verdad? Y mi mamá, a un hermano que estuvo casado con una mujer que no era cristiana y nunca fue cristiana y le hizo la vida imposible. Esta mujer no creyente le hizo ver su suerte al hermano que era creyente. Y hasta el último día de su vida de esta mujer no recibió a Cristo en su corazón y este hombre tuvo una grande tristeza y amargura. Y me decía, Miguel Ángel, yo sabía que no debía casarme con esta mujer, aún así lo hice y el hombre, hermanos, vivió una vida infeliz en lo que respecta a su matrimonio. Sin embargo, hermanos, la voluntad de Dios no va a cambiar. La voluntad de Dios no va a cambiar porque sea Miguel Ángel el que se case con una inconversa, porque sea Miguel Ángel el que tenga relación con un inconverso para poder buscar algún negocio. La voluntad de Dios ya está hecha. Orar por la voluntad de Dios
es inútil para que Dios cambie. Tenemos que orar para que en lo que nosotros tengamos podamos tomar la mejor decisión. Bueno, número 2, porque ya me estuve mucho en este punto, que hacemos la voluntad de Dios cuando seguimos la palabra de poder. Número 2, contestando esta pregunta, hacemos la voluntad de Dios cuando seguimos los principios de poder. Dios, dice la Biblia en Hebreos 1:1, ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La Biblia, hermanos, es un libro de principios. Es un libro de principios y de mandamientos. Dios habló a través de su Hijo. La Biblia nos dice qué hacer cuando tenemos un ataque de tentaciones, cuando somos atacados por medio del alcohol, del adulterio, de las drogas, de la pornografía, de la tentación de robar, de mentir, de engañar, de decir malas palabras. Dios nos dice qué hacer ante estos ataques del enemigo. Y le voy a decir qué hacer. Vea lo que dice 1 Corintios 11:1. Vamos para allá rápidamente. 1 Corintios 11:1. Espero que hasta aquí me estoy dando a entender, hermanos, que todo esto implica hacer la voluntad del Señor. 1 Corintios 11:1. Dice la Biblia: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. La pregunta es, hermanos, ¿qué haría Jesús? Cuando usted y yo estamos en una tentación, cuando usted y yo estamos en alguna decisión, cuando usted y yo estamos frente a nuestro jefe, cuando usted y yo estamos frente a una situación difícil que decidir, la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Si yo le pregunto a usted ahorita en este momento que piense en un deportista muy famoso y que lo ponga a hacer la disciplina o la prueba que él hace como deportista, estoy seguro que si yo le digo, en el caso de que sea un beisbolista, cuando le tiran una curva, estoy seguro que usted a su deportista favorita sabría qué hacer. Usted me diría, bueno, el deportista favorito, él esquivaría la pelota o él le pegaría de esta manera porque usted sabe qué hacer, porque conoce a ese hombre. Bueno, salvando las distancias, la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo y sabemos perfectamente bien qué hacer cuando el Señor, ¿verdad? Se hubo enfrentado a alguna tentación. El Señor respondió con la palabra y se mantuvo firme. Por eso es que nosotros nos debemos de preguntar qué haría Jesús. Número 2, ¿qué efecto tendría sobre mí? ¿Qué hacer ante el ataque? Bueno, pregúntese qué efecto tendría sobre mí. Vea lo que dice 1 Corintios 6. Vamos para allá más atrás, por favor. 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. Dice la Biblia de la siguiente manera, 19 y 20. Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia y aceptamos a Cristo, pensamos que nuestro cuerpo no entra dentro del combo o no entra dentro del acuerdo, del contrato de la salvación, y que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos pegue la gana. Pero esto no es así. La Biblia dice que espíritu, alma y cuerpo le debe de glorificar al Señor, y específicamente en el cuerpo dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Le voy a poner un ejemplo. La iglesia popular y la religión popular católica cree que Dios está en un templo hecho de manos de hombre. Por eso la gente, cada vez que pasa por un templo, afuera se persigna, porque ellos dicen es un signo de respeto y yo tengo que hacer una pequeña oración corta porque Dios está allá adentro, Dios está en el templo, y cada vez que paso por ahí me persigno en señal de respeto. Bueno, Dios se cansó de eso. Y Dios dice que ahora vive en tu corazón y en mi corazón. Y ahora el templo del Espíritu Santo, la morada del Señor, somos nosotros. Ya no nos tenemos que persignar cada vez que vamos a un templo o cada vez que pasamos por un templo para mostrar respeto. Ahora llevamos al Espíritu Santo y llevamos al Señor nuestro donde quiera que vamos. Por eso es la razón de por qué yo no fumo y no tomo y no digo malas palabras y trato de no pecar en contra del Señor. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿usted entraría con un cigarro en la mano a un templo y se sienta en la banca?
Y usted va a responder, claro que no, esa es una gran falta de respeto, por supuesto que no, porque eso es un sacrilegio. Usted entraría con una cerveza en la mano al templo y se la tomaría dentro del templo, claro que no, va a decir usted, porque eso es una gran falta de respeto. Bueno, mi hermano, ahora usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y yo no le meto cigarro, yo no le meto drogas, yo no le meto alcohol, yo no le meto nada que pueda perjudicar al templo del Espíritu Santo del Señor, porque el Señor vive dentro de mí. Y el Señor ahora dice en su palabra, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, hermanos, ¿qué hacer ante los ataques del enemigo? Bueno, usted vea qué efecto va a tener sobre mí. Si usted le mete cigarro, le mete drogas, le mete alcohol y también otro tipo de cosas, porque el argumento de mucha gente es, bueno, tú no tomas, pero ¿qué tal comes? ¿Qué tal tomas Coca-Cola? ¿Qué tal tomas, verdad? A lo mejor algún tipo de alimento que también te va a llevar a la muerte. Sí, todo eso también es parte de faltar el respeto y de pecar en contra del templo del Espíritu Santo. ¿Qué efectos va a tener sobre mí mismo? Número 3, ¿qué efectos va a tener sobre otros? Pregúntese eso también. Número 4, ¿qué efecto va a tener sobre la causa de Cristo también? Vea lo que dice 1 Corintios 10:32. Vamos para allá. 1 Corintios 10:32. Si usted piensa que mi pecado, si usted piensa que mi manera de ser, si usted piensa que mi manera de comportar no le va a afectar al cuerpo de Cristo, déjeme decirle que está equivocado. Y yo también estoy equivocado. 1 Corintios 10:32 dice la Biblia de la siguiente manera: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32 dije, ¿sí? 10:32. Dice el 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué cosa? Salvos. Se fija que si yo hago algo mal aquí en donde yo vivo en San Miguel de Allende, aparte de que todo el mundo se conoce, todo el mundo va a decir, el pastor de esa iglesia cometió algún pecado, entra a algún bar o tiene relaciones con personas que no debería de tener, faltando a su matrimonio. Esto no solamente me perjudica a mí, perjudica a mis hermanos que están aquí a un lado de mí, sino la causa de Cristo también la perjudica. Y dice Pablo que hay 3 personas o 3 clases de personas que yo debo de respetar. A los judíos, dice, bueno, esta tiene otra connotación que después voy a explicar, pero los judíos, y lo dice a los incrédulos, y también dice acá a los, bueno, dice gentiles, ¿verdad? Y a los de la iglesia de Dios, poniéndonos aparte, en una bolsa aparte, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, si yo desobedezco los principios de Dios, desobedezco también, ¿verdad?, a el cuerpo de Cristo. Una vez le preguntaron a un rabino, en el siglo pasado, un turista de los Estados Unidos visitó un famoso rabino polaco y se quedó asombrado al ver que la casa del rabino consistía sencillamente en una habitación atestada de libros. El único mobiliario que lo constituía era una mesa y un banquito. Y el rabino, ¿verdad? Le pregunta, ¿dónde están tus muebles? Rabino, ¿dónde están tus muebles? Le pregunta el turista al rabino. Y el rabino replica y dice, ¿dónde están los tuyos? Los míos, dice, pero si apenas soy un visitante, estoy aquí de paso. Y dijo el turista. Y dijo el rabino al final, lo mismo que yo, somos extranjeros y somos peregrinos. Así que no nos aferramos a este mundo. Quien vive más profundamente, vive más sencillamente. Los mandamientos de Cristo, hermanos, no son gravosos, dice la palabra del Señor, sino por el contrario, hermanos, son fácil y ligera la carga de Cristo Jesús. La medida del éxito del hombre no es una cuenta bancaria, sino hacer lo que Dios quiere que yo haga con todos los recursos que el Señor me ha dado. Bueno, esta es la primera respuesta a la primera pregunta. Vamos a irnos un poquito más rápido. Número 2, ¿cuándo hacer la voluntad del Señor? También tiene 2 respuestas. Número 1, hacemos la voluntad de Dios cuando hacemos lo correcto. Muchas personas se dejan guiar por su instinto. Hay personas que fueron educadas solamente por su instinto. Él dice, si me late, entonces yo lo voy a hacer. Si no me late, no lo voy a hacer. Si me inspira confianza, lo hago. Si no me inspira confianza, no lo hago. Si yo veo que es una persona, no sé,
¿verdad? Que a lo mejor inspira confianza, lo voy a hacer, y si no, no. Sansón se dejó guiar en Jueces capítulo 16, versículo 3, por sus instintos. ¿Y sabe cómo le fue a Sansón? Perdió el cumplir con hacer la voluntad de Dios en no hacer lo correcto. De la Biblia aprendemos que un montón de reyes no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Cuando ellos fueron reyes, dice la Biblia, una de las biografías de todos ellos, dice la Biblia, hermanos, que este rey no hizo la voluntad de Dios y no fue recto, que no cumplió con la voluntad de Dios y que no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Y usted puede ver las consecuencias de no cumplir con la voluntad del Señor. Hay personas que se dejan guiar por los instintos. Hay personas que se dejan guiar por las costumbres. Muchos tomamos decisiones en base a las costumbres de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros amigos, y buscamos la aprobación de todos los demás. Pero déjeme decir, hermanos, que en la palabra del Señor encontramos que a veces hacer quedar bien, o en la mayoría de las veces hacernos quedar bien ante la gente, no es la voluntad del Señor. Usted se acordará del hombre aquel llamado Aarón, que era cuñado de Moisés, que dice la Biblia que mientras Moisés estaba allá en el monte buscando la voluntad del Señor y no regresaba, el pueblo presionó a Aarón para que hicieran un ídolo basado en oro de todas las alhajas que tenía la gente, y entonces Aarón construyó, que era un buen artesano, construyó un ídolo de oro, era un becerro de oro. Cuando baja Moisés y Dios le alerta y le dice, desciende, porque este pueblo se ha corrompido y se han ido tras otros dioses, dice que entonces Moisés le pregunta a Aarón y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y Aarón, igual que Adán y todas las personas que tenemos un pretexto, le dice, es que el pueblo, ¿verdad? Me presionó y salió todo esto, y mira lo que sucedió. Así que, hermanos, la gente se deja guiar por las costumbres. Hay gente que se deja guiar por la conciencia. Pero déjeme decir una cosa, que nuestra conciencia muchas de las veces, hermanos, no es una conciencia limpia si no está en la voluntad del Señor. Los hombres que apedreaban o estaban apedreando a la mujer adúltera, cuando ellos estaban a punto de apedrear a esta mujer tomando piedras en sus manos, Jesús llamó a la conciencia de ellos, y entonces se agacha y empieza a escribir y dice y hace la pregunta, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los hombres, revisando sus conciencias, y algunos escritores dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de ellos y sus pecados en la tierra. Al ver sus nombres, ellos dijeron, no, por supuesto que no estoy libre de pecado, por supuesto que mi conciencia no está limpia, y dejando las piedras, tirándolas, dice que entonces no apedrearon a esta mujer adúltera. Así que, hermanos, si usted se deja guiar por instintos, si usted se deja guiar por costumbres, si usted se deja guiar por la conciencia, déjeme decirle que estas no son fiables para cumplir con la voluntad del Señor. Usted tiene que basar toda su vida en la correcta interpretación y en la correcta aplicación de la palabra del Señor. Alguien que me diga de memoria, Salmos 119, 105. ¿Qué dice? Salmos 119, 105 de memoria. A ver, Jocelyn, a ver. Adelante, Jocelyn. Lámpara es mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Muy bien, gracias. Excelente, muy bien. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, hermanos, debemos de ser guiados por la correcta interpretación y la correcta aplicación de la palabra del Señor. José, le voy a poner dos ejemplos. Tenemos a José de Arimatea y tenemos a Poncio Pilato. Los dos eran hombres completamente distintos. Aunque José de Arimatea no era un discípulo de los 12 discípulos de Jesús, la Biblia dice, hermanos, que José de Arimatea hizo lo correcto al pedir el cuerpo de Jesucristo, al limpiarlo, al embalsamarlo y al poder tenerlo con él en su poder para que no se fuera corrompido. Por otro lado, Poncio Pilato, dice la Biblia en el mismo pasaje de Mateo capítulo 27, que él hizo lo conveniente. Él hizo una consulta en el pueblo y él le dijo al pueblo, ¿a quién quiere que les libere? ¿A Barrabás, que ha sido un corrupto, que ha sido un ladrón, que ha sido una persona que ha estafado a todos, cada uno de ustedes, o a Jesús, el Cristo, quien se dice ser el Hijo de Dios? Haz una consulta popular.
Y entonces el pueblo dice, suéltanos a Barrabás. Y entonces al final él dice que la sangre de este inocente entonces sea derramado sobre todos vosotros, y pide lavarse las manos. Pepe, Déjeme decirle una ¿qué cosa, pasó? que esto no nos va a librar, por supuesto, jamás tampoco de nuestra responsabilidad. La segunda respuesta a esta pregunta, ¿cuándo hacemos la voluntad de Dios? La segunda respuesta es que hacemos la voluntad de Dios cuando hacemos lo que es comprometido. Tú puedes rendir tu voluntad a ti mismo, a otros, al diablo o a Dios. ¿A quién deseas servir? ¿A quién deseas seguir en tu vida? En las decisiones que debemos de tomar, tú debes de probar en lo secreto. ¿Me gustaría que todo el mundo lo supiera? Si esta decisión que voy a tomar, me gustaría que todo el mundo lo supiera. Si la respuesta es no, no es parte de la voluntad del Señor. Si la respuesta es sí, entonces es parte de la voluntad del Señor. Número 2, prueba la universalidad. ¿Me gustaría que todo el mundo lo hiciera? Si yo voy a hacer algo, voy a tomar una decisión, si voy a entrar en una relación ilícita, si voy a robar algo, si voy a mentir en algo, si voy a defraudar a alguien en algo, la pregunta de la universalidad es, ¿me gustaría que todo el mundo lo hiciera? Si la respuesta es no, entonces no es la voluntad de Dios. Si la respuesta es sí, entonces es parte de la voluntad de Dios. Y número 3, la prueba de la oración. ¿Puedo pedirle a Dios que me bendiga mientras hago esto? Recuerdo que una vez alguien me preguntó en un campamento, pastor, ¿a poco está prohibido realmente tomar cerveza? Yo me puedo tomar un par de cervezas con una buena comida. Es más, estamos aquí en Sonora y como hace mucho calor, yo puedo tomar un par de cervezas para el calor. Y creo que un par de cervezas no me va a hacer daño y no va a ser pecado en contra de Dios. Entonces yo le respondí y le dije, mira, te voy a responder de esta manera. Si tú puedes comer alimentos acompañados de una cerveza, ¿qué es lo que hacemos antes de tomar los alimentos como cristianos? Y me responde esta persona, oramos. Muy bien, te invito a orar por los alimentos. Señor, te doy gracias por estos alimentos que voy a comer. Te pido que no me hagan daño, te pido que tú los limpies y gracias por ellos. Y también te pido, Señor, por esta cerveza que me voy a tomar. Que esta cerveza no me haga daño, que sus efectos no sean en mí, Señor, de manera que me alcoholice y que pueda ser conforme a tu voluntad. Te doy gracias por la comida y por la cerveza. En Cristo Jesús, amén. Y me dice inmediatamente esta persona, pastor, eso no lo podemos hacer, eso es un sacrilegio hacerlo. Exactamente, le digo, si tú no puedes pedir la voluntad de Dios, no puedes pedir bendición y no puedes dar gracias por algo que vas a hacer, entonces no es parte de la voluntad del Señor, no lo hagas. Tan sencillo. Dios nos puso la conciencia y nos puso su Espíritu Santo para poder reflexionar. Si tú tienes un trabajo donde no le da la gloria y la honra al Señor, deja ese trabajo. Si tú tienes una responsabilidad o estás haciendo un trato o un negocio con alguien que no va a cumplir con la voluntad del Señor, sencillamente déjalo de hacer. Así que, hermanos, necesitamos más gente que hagamos la voluntad del Señor hoy en nuestros días. Y número 3, para terminar, ya contestamos la primera pregunta, que es ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Segunda pregunta, ¿cuándo hacer la voluntad de Dios? Y número 3, hermanos, ¿por qué hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Bueno, hay dos respuestas de bendición de por qué hacer la voluntad de Dios. Número 1, porque hacer la voluntad de Dios conduce a la prosperidad. Y no me malinterpreten lo que voy a decir, pero produce y conduce a la prosperidad. Usted va a decir, ¿a poco todos los cristianos son ricos? No. Usted va a decir, ¿a poco todos los cristianos tienen casas, tienen carros, tienen negocios? No, y yo soy uno de ellos. Yo no soy rico, ni tampoco tengo casas, ni tampoco tengo carros, ni tampoco tengo dinero en el banco, ni mucho menos como usted se lo está imaginando que significa la palabra prosperidad. Todo depende de lo que significa prosperidad para el Señor. El mundo busca prosperidad, pero la palabra de Dios dice que al cristiano la prosperidad lo busca a él. Vea lo que dice el Salmo 23:6. Este es el concepto de prosperidad. Salmo 23:6. Usted se lo debe saber ya de memoria, pero no lo voy a hacer que lo recite. Vamos a leerlo. Salmo 23:6. Después de todo lo que dice la Biblia, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, dice el versículo 6 de la siguiente manera: ciertamente
el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la prosperidad del Señor, el bien y la misericordia. A todo creyente, a todo cristiano, nos sigue el bien y la misericordia. Yo comparo el bien y la misericordia con dos perros ovejeros. Se ha visto a esos perros ovejeros, ¿verdad? Que van tras el rebaño, que son perros muy fieles, que son perros que son leales a su amo y que escuchan la voz de su pastor. Bueno, el bien y la misericordia son como estos dos perros ovejeros, que el cristiano no tiene que andar buscando estos beneficios. Cuando uno hace la voluntad del Señor, dice la Biblia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo he estado en problemas tan graves, he estado en dificultades tan graves, he estado en situaciones tan difíciles, que aunque no tengo dinero, el Señor me prospera con el bienestar y la misericordia. Yo busco la misericordia de Dios y busco el bienestar, ciertamente el bien y la misericordia del Señor. La prosperidad según Dios es en lo espiritual. Vea lo que dice Lucas 19:10. Vamos para allá, por favor. Lucas 19:10. Dice la Biblia de la siguiente manera. Es un pasaje muy conocido de la palabra del Señor. 19:10. Dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, hermanos, la prosperidad es espiritual. Mi prosperidad es ganancia para con Dios. Dice la Biblia, hermanos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, hermanos, en lo espiritual tengo mi ganancia. 2, también es en lo material. Vea Mateo 6:11. Porque Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él sabe perfectamente bien cuál es la piedrita en el zapato que nos está estorbando. ¿Usted le ha pedido a Dios que le quite esa piedra en el zapato? Si no le ha pedido el Señor, pídaselo. Va a ver cómo Dios lo va a hacer. 6:11 dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hermanos, que yo sepa, hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel en darnos el pan nuestro de cada día. ¿Sabe cuándo Dios hizo caer maná del cielo y la columna de fuego de noche? Cuando Israel estaba en tribulación, cuando Israel estaba en problemas, cuando Israel no tenía casa, cuando Israel estaba pasando por el éxodo. Porque mientras haya abundancia de pan, mientras tengamos nosotros abundancia, no nos vamos a acordar del Señor. Pero hermanos, el Señor tuvo maná del cielo abundante para Israel mientras se encontraba en grande tribulación. La prosperidad de Dios es material, la prosperidad de Dios es espiritual, pero también la voluntad de Dios la prosperidad de Dios es invisible porque nos da tranquilidad. Vea lo que dice Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Usted debe saber dónde está Eclesiastés, porque si no sabe, entonces no ha leído toda la Biblia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Lo voy a leer una vez más. Dulce es el sueño del trabajador. Yo descanso bien a gusto, no sé usted también. Coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Mi abuelo decía, mi abuelo materno, ¿no? Decía, ¿verdad? Que el que tiene mucho está preocupado porque no le roben, porque no le estafen, porque no le quiten. Él iba y revisaba todos los días su fábrica para ver que el clavo estaba ahí, para ver que el martillo estaba ahí, para ver que esto estaba ahí, para ver que esto y todo lo demás. Se levantaba muy temprano, se iba muy de noche y no estaba en paz. Dice que dulzura es el sueño para que es el trabajador. Pero el que tiene riqueza, el que no las tiene en Dios, por supuesto, entonces está preocupado por la abundancia que tiene, porque pues eso es lógico. Le va a decir, me están robando todo el mundo y estoy intranquilo. Pero déjeme decirle una cosa, la prosperidad del Señor también es eterna, porque dice Juan 14:2, dice la palabra del Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La segunda respuesta a por qué debemos de hacer la voluntad del Señor es la siguiente: porque hacer la voluntad de Dios conduce a la plenitud. No solamente conduce a la prosperidad, conduce a la plenitud.
Este versículo que les voy a leer, hermanos, se los dedico a ustedes con todo mi corazón en este día. Salmo 48, vamos para allá, por favor. Salmo 48, ya casi termino. Salmo 48, me gustaría que este versículo fuera una realidad en su vida y en mi vida también. Dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si usted puede cumplir esto, hermano, déjeme decirle que usted no tendrá que pedir confirmaciones de parte de Dios o de parte de la gente para ver si esto es correcto o no es correcto. El cumplir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley, está en medio de mi corazón. Hermanos, aunque tengamos un desierto como Jesús, que fue tentado en el desierto, digámosle al diablo que debemos de hacer la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad, dice la Biblia, como en el cielo, así también en la tierra. En Getsemaní, en la prueba más grande que Jesús tuvo, Jesús dijo, hágase tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad también. Hermanos, cosas bellas de parte del Señor están preparados para todos aquellos que hacemos la voluntad del Señor. Vemos la salida del sol, tenemos vida, sanidad, tenemos abundante cosecha, porque dice la Biblia, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la hacen. La Biblia dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Hermanos, para concluir con esto les pido, en el nombre de Jesucristo, decidamos hoy hacer la voluntad de Dios desde ahora y para siempre. Seamos como el árbol, que tengamos raíces profundas en medio del complejo mundo actual. Es muy importante, hermanos, ramificarnos en Cristo Jesús. Es muy importante tener raíces en donde la palabra del Señor se atesore y se anide y se arraigue en nuestros corazones. Y cuando el otoño se aproxime en tu vida, mostrarás los verdaderos colores internos que tiene nuestro corazón. Dios hará que seas un árbol fructífero en el bosque de la vida si te decides a hacer la voluntad del Señor. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Le damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este día, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra encontramos, Señor, todo aquello que necesitamos para poder cumplir, Señor, con tu voluntad. Oh, Señor y Padre nuestro, te pedimos en este día que tú bendigas a mis hermanos, Señor, desde ahora y para siempre. Que podamos, Padre Celestial, tener todos nosotros, Señor, el deseo de hacer tu voluntad, el deseo de servirte, el deseo de agradarte, el deseo, Señor, de poder también, Padre Santo, poner todas las cosas, Señor, en tu voluntad. Oramos, Señor, para que mis hermanos que estamos aquí ahora conectados, Señor, podamos, Padre Celestial, en tu nombre bendito, Señor, cumplir con tu voluntad, con esta parte, Señor, que no sea solamente una letanía del Padre Nuestro, que hayamos nosotros aprendido de pequeños, de chicos, Señor, o que hayamos, Señor, aprendido en una iglesia, sino que sea una realidad desde ahora y para siempre en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos pueda ayudar, Señor, en nuestras debilidades y que podamos, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor, obedecerte en todo esto. Señor, es bonito hacer tu voluntad y tu palabra dice que tus mandamientos no son gravosos. Así que, Señor, ayúdanos a cumplir con tu voluntad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a que tu voluntad sea siempre hacer lo correcto para mí, para mi familia, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a que el cumplimiento de tu voluntad traiga prosperidad a nuestras vidas y que traiga también la plenitud que necesitamos desde ahora y para siempre. Bendícenos, Señor, quédate con nosotros y que podamos reafirmar el día de hoy que cumplir tu voluntad, Señor, es más agradable. Estar, Señor, en tus caminos es mucho mejor que estar fuera de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy y siempre. Amén